Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Voy a leer, miren hermano, yo nuevamente le digo, en este día yo quería hablar otra cosa. Inclusive intenté ahí y busqué la manera, pero nada de eso quedó en mi corazón. Así que le voy a leer la cita y oramos. Ujú. Vamos a Primera de Samuel capítulo 30. Primera de Samuel capítulo 30. ¿Lo tienen, familia? Primera de Samuel capítulo 30. Dice la palabra en el versículo 7. Primera de Samuel capítulo 30, versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? Primera pregunta. Segunda, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, te bendigo por todo lo que tú dices y haces en medio nuestro. Ahora yo te pido que tú nos hables a través de tu palabra. Pero hay una oración más que te hago con todo mi corazón. Oro por los corazones que van a recibir esta palabra, por el entendimiento de este pueblo y mío y de todo aquel que escucha. Porque es necesario que entendamos con el espíritu que tú hablas, para que la palabra no nos pase por la cabeza sin entendimiento. Así, Señor, que en la manera que te pido que tú nos hables, en esa manera te pido que nos des entendimiento. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Jehová me ayude a orar siempre así. Porque a veces se da el caso de que tú oyes 30 años, 10 años, 15 años lo mismo y nunca lo has entendido. ¿Tú estás oyendo eso? 10 años oyendo una administración y cuando tú vas a buscar, nunca han entendido con qué espíritu se habló. Por eso hay que orar para que el Señor nos dé entendimiento. Amén. Bueno, esta cita que yo acabo de leer, como yo le dije, yo en mi mente estaba a hablar otro mensaje. Lo intenté, pero no encontré nada. Pero Dios, la semana pasada, cuando estuvimos predicando acerca de el menosprecio de Mical, se llama el mensaje. Y estuve sacando algunas citas del corazón de David. Dios me dijo ese día: tú vas a seguir hablando de eso. No del mismo menosprecio de Mical, sino de David, de ciertas áreas. Porque en este año es un año que Dios ha decretado, que es el año de los piadosos. El 14 es un año de demarcación, donde termina una cosa y comienza otra. Pero también es el año de la doble porción. 2 veces 7, buen testimonio, madurez. 2 veces bendición. Es el año de las visiones, de la palabra de Dios, de todo lo que estamos viendo, de santidad a Jehová, 2 veces. Entonces, a nosotros Dios nos ha ministrado mucho con la voz de los piadosos. De hecho, tenemos un estudio de 3 mensajes y lo hemos puesto por la emisora Radio Cántico Nuevo y ellos han seguido. Entonces Dios nos ha seguido hablando relacionado al mensaje con las cualidades que tiene un hombre piadoso. Entonces David es un buen ejemplo ahora, después de Cristo. Nadie como Jesús. Más adelante después vamos a hablar de Jesús. Pero en el Antiguo Testamento, estudiar de David es un buen ejemplo de cómo se comporta un piadoso ante las situaciones y los problemas y las situaciones que vienen. Entonces, nosotros me acuerdo que Dios nos habló mucho de Saúl y de David. Pero ahora Dios me dijo: tú vas a sacar enseñanzas. Muchas de ellas ya Dios nos las dijo, ¿sabe cuándo? En el año 99, ¿se acuerdan? Los hermanos que tuvieron en el 99, en la 104, en esa primera estancia, ahí Dios nos habló todo lo que era el reino y nos habló de todos estos mensajes. Y Dios me dijo ahora: vuelve de nuevo, porque este es el año donde se va a escuchar eso.
donde va a haber entendimiento esa palabra, donde se va a entender con el espíritu que se habla y va a transformar los corazones en este año. Como la palabra se renueva, aunque decimos que va a parecer lo mismo, no es lo mismo. Y así Dios me guíe para ir entresacándose esas enseñanzas. Bueno, esta que yo le acabo de leer, donde tomé el versículo 7 y 8 del capítulo 30 de Primera de Samuel. Ahí dice que David pidió el efod para consultar a Dios. Ahora, ¿por qué David pidió el efod para consultar a Dios? Si usted lee el capítulo 30, como un contexto, porque eso es lo que vamos a hacer. Yo no voy a ir deprisa ahora. Cuando me dé el tiempo, me quedo ahí. Continúo otro día. Porque nos hemos propuesto también tratar de meter el mensaje, mientras Dios nos ayude en una hora. Porque sabe que Dios aquí nos da mucho. Pero darlo así para que no tengamos que quitar mucho, porque cuando pasamos por la radio, entonces hay que cortar cosas preciosas. Y bueno, en este contexto dice en el capítulo 30, cuando David y sus hombres vinieron a Sicla, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguev y a Sicla, y habían asolado a Sicla y le habían prendido fuego. Y dice aquí el versículo 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Es bueno que ustedes sepan, párense ahí, que esto que estamos leyendo le pasó a David, porque ustedes saben que David estuvo primeramente corriendo, huyendo de Saúl, que Saúl quería matarlo, y David tuvo que irse y buscar al ojo con los enemigos de Israel, que eran los filisteos. Y estuvo con el rey Aquis, que recibió a David. Y David se comportó a la altura. Porque aunque David pertenecía a Israel, pero David era un perseguido y Aquis le abrió la puerta. Entonces David era fiel a Aquis, aunque David estaba en el bando de los enemigos de Israel. Entonces iban a la guerra en contra de Israel y David puso su ejército ahí junto con el de Aquis para ser fiel a ese hombre. Eso es una gran enseñanza. Porque ese hombre le abrió la puerta a David y lo trató bien y le salvó la vida de la persecución de Saúl. Y a la hora de irse a la guerra, David tenía un compromiso de ser leal a ese hombre. Y aún en contra de su pueblo estaba en la fila. Entonces cuando iban a la guerra, los otros comandantes filisteos que pasaron revista ya para ir a la guerra, encontraron que David estaba ahí, enfilado en el ejército filisteo. Entonces ellos le dijeron a Aquis, no, este hombre no puede ir con nosotros. Yo lo entiendo a ellos. ¿Cómo así? Porque David, del que decían que mataba a sus 10,000. Este hombre es un israelita. Ese hombre cuando vea la batalla se va a ir en contra nuestra. Así que nosotros no lo queremos aquí. Y le hicieron guerra al rey Aquis y hicieron que David se devolviera. Si este no se va de aquí, nosotros no vamos a la guerra contigo. Entonces Aquis le dijo, mira, perdóname David, yo no dudo de ti, pero ellos no quieren que tú vengas con nosotros. Entonces David se devolvió. Resulta que cuando él regresó, los amalecitas se habían metido en Sicla donde estaba David y le habían llevado todo y habían tomado cautiva no solamente ¿cómo se dice? Las pertenencias, sino que se llevaron las mujeres y los niños cautivos. Entonces cuando ese ejército regresó, dice que estaban amargados. ¿Quién sabe si decían por estar siguiendo a este rey enemigo? Nos llevaron nuestras mujeres. David estaba en un gran aprieto, hermano. Porque también a él le llevaron sus mujeres. En aquel tiempo tenía más de una, hermano. Pero ese no fue el modelo que Dios hizo. Cuando Dios creó a Adán, le hizo una sola mujer. Lo que pasa es que esa era la cultura de ese tiempo y Dios la soportó. Pero el plan de Dios es que tú tengas una sola mujer, no un montón de mujeres. Es bueno aclarar eso. Por ahí encontré yo un movimiento, una doctrina de Abraham. Ok, seguimos. Era una sola mujer. Pero David tenía dos ahí. Dice, vino pues David con los
suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Mire cómo está. Primera vez que yo veo que a David lo querían apedrear, hermano. David siempre fue amado del pueblo, porque amaba a Dios. ¿Sabe por qué David era amado del pueblo? Porque David prefería a Dios. Pero en este caso los hombres estaban, porque le llevaron la familia, hermano. Dice que querían hasta apedrearlo a David. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. El pueblo estaba, mira, me llevaron a mi esposa. Eso digo yo. Tú poniendo el ejército en contra de Israel. Quería muchacho, estaba apretado el hombre. Dice, mas David se fortaleció. ¿En quién? En Jehová su Dios. Me ministró eso. Porque los hombres piadosos cuando viene la crisis, no miran para allá ni para acá, sino se agarran de Dios. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? El piadoso es así. El piadoso cuando ve la crisis, cuando ve que se está cayendo el mundo, cuando todos los persiguen, se agarran de Dios es. Y dicen como Job, aunque él me matare, en él esperaré. Ese es el piadoso. El piadoso no corre de una vez para el abogado, para allá. No, el piadoso, Dios mío. Aunque hay que usar el abogado, si es necesario, estoy hablando. Lo que estoy diciendo es que el piadoso se aferra a Dios. David, cuando vio que su propio pueblo estaba en contra de él, dice que se fortaleció en ¿quién? No dijo, venga el ejército, rodéeme. No, se fortaleció en Dios. Yo no puedo pasar por alto eso. Cuando tú eres probado, que se te quiere ir todo, se te quiere caer la casa, todos te quieren abandonar, aférrate a tu Dios, fortalécete en Él. ¿Verdad que sí? Fortalécete en Él. Y entonces, dice que se fortaleció en Dios. Pero aquí viene el versículo 7. Y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Ahora, ¿por qué David dijo que le acerque el efod? Generalmente, cuando no hay piedad y viene una crisis, ¿sabe? Lo menos que hace un líder es consultar a Dios. ¿Cómo, pastor? Sí. Comienzan a tomar decisiones. Ven, fulano, ven, perencejo, corre. Pero ¿sabes lo que hizo David? Que dice, dame el efod. Voy a consultar a mi Dios. Entonces, cuando consulta a Dios, es como yo siempre aconsejo que cuando tú vas a un negocio, yo se lo digo a la gente, digo, tú vas a un negocio, después que tú veas lo que te gusta, dile, yo vengo mañana. Yo se lo he aconsejado, hay gente que no lo ha hecho. Yo vengo mañana. ¿Por qué? Porque voy a consultar a mi Dios. Y a veces le digo, bueno, como la gente no entiende tu cristianismo, si tú no andas con tu esposa, dile, yo voy a consultar con mi esposa también. Porque es verdad, yo no hago nada si no hablo con mi esposa. Yo no hago una decisión si no estoy de acuerdo con mi esposa. Eso escríbelo. Estoy hablando de decisiones de comprar algo, de hacer algo, de vamos a hacer esta decisión, vamos a viajar. Yo consulto siempre. Ahora, cuando se trata de dirigir la iglesia, yo consulto es a Dios. Ahí yo no tengo amigos. Cuando he dirigido la iglesia, yo digo, para allá. Pero cosas personales. Pero entonces, comprar algo, porque yo voy a consultarle a Dios. Y me doy mi tiempo. Pero a veces uno dice, no, porque es que Dios sabe. Dios no sabe nada, hermano. Entonces David, yo lo veo como el piadoso, que cuando viene la crisis, consulta a Dios. Una buena cualidad de un hombre de Dios. No dice que sí de una vez, sino yo vengo mañana y te digo que sí. Y tú sabes si Dios en el camino te dice, mira, no lo hagas. Y ya te metiste en el lío. Es como que estamos construyendo una pared ahí abajo. Y tú no sabes, yo orándole a Dios cansado. Porque digo, si monto este palo y pongo el otro y se me olvida ese,
hay que desmontar todo de nuevo para poner el que va. ¿Ustedes sabían eso? Así he estado yo. Iba a subir un vídeo ahí y lo iba a poner sin el palo que iba. Y digo, ay, si hubiera puesto eso ahí, se me desmantela el asunto. Así nos pasa por no darle un tiempo a Dios. Entonces, él consultó a Dios. Pero miren esta consulta. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré estos merodeadores? Primera pregunta. Perseguiré. Y después entonces le hace otra pregunta más. ¿Los podré alcanzar? Óigame, pero David era un siervo que tenía muchos detalles para preguntarle a Dios. No solamente decía, lo perseguiré, no, lo podré alcanzar. Ay, ¿por qué le preguntó si lo podía alcanzar? Se supone que si Dios dice, persíguelos, ¿por qué le pregunta, ¿lo puedo alcanzar? Me ministra ese corazón. Un corazón con detalles. Dice entonces, y él le dijo, síguelos. Le contestó la primera. Dice, y después le contesta la segunda, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. Dice entonces las escrituras que David siguió esa instrucción, pues vino con todo el botín, recuperó sus mujeres y todo fue a color de rosa. Pero yo aprendo que los piadosos consultan a Dios, pero lo consultan con detalles. Fue lo que yo le dije hace un tiempo atrás para el ministerio evangelístico. Hermano, vamos a hacer una campaña. Vamos a consultar a Dios, Señor. ¿Haremos una campaña? Contesta Dios, sí. Vamos, hermano. No, pero todavía hay que seguir consultando. ¿Por qué? Porque hay que consultarle dónde va a ser la campaña. ¿Me está oyendo? Hay gente que critica eso. No, pero si ya Dios dijo que sí. ¿Qué es lo que hay que estar hablando? Ya dijo que sí, vamos. No. Es cómo lo vamos a hacer y de qué manera. Ahora yo te pregunto, ¿no es de Dios lo que te estoy diciendo? ¿Cuál fue la pregunta de María con el ángel? Cuando el ángel se le apareció a María y le dijo, mira, el ángel apareció y le anunció a Jesús. María, yo se lo voy a leer. Vamos a leer a Lucas. Yo se lo pido decir con mis palabras, pero me gusta leer las escrituras, porque las escrituras, nadie puede negar las escrituras. Lucas 1:26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. ¿Me están siguiendo? Estamos leyendo lo mismo. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y su nombre es Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí viene la otra pregunta de María. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Oh, no es solamente, ok, voy a tener el Hijo de Dios, ya, aleluya, gloria. No. ¿Cómo va a ser esto? Algunos pueden decir, ¿por qué María estaba preguntando? Está escrito en la Biblia. O sea, ¿de qué manera, ángel, de qué manera voy a concebir? Porque no lo voy a hacer yo. Si tú lo estás anunciando, no es a mi manera. Yo no estoy casada ni voy a salir embarazada. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Entonces el ángel le revela su plan divino. Cuando Dios anuncia algo, hay que preguntarle cómo tú lo vas a hacer. Porque no lo vas a hacer con tus recursos, ni a la forma que tú lo haces. No, Él lo va a hacer a su manera. No sé si te transmito la idea.
Dios se reserva cómo va a hacer las cosas. Por lo tanto hay que preguntarle. Eso no es, no, ya él dijo que sí, vamos para allá. No. Tú no sabes ni qué persona Dios va a usar, ni quiénes son los instrumentos, ni cómo él lo va a hacer. ¿Me está siguiendo, hermano? Yo creo en esa piedad. Busqué esa cita de María, porque cuando ella vio el anuncio que Dios le hacía, le dijo, ¿cómo va a ser esto? Y tú dirás, ay, no debería haberle preguntado, pero María no conocía varón. Y María era una muchacha que si tenía relaciones con un hombre estaría embarazada. Señor, ¿cómo tú lo vas a hacer? Se parece mucho a los detalles de David cuando vienen las crisis. A Dios hay que preguntarle con detalles. Los piadosos preguntan con detalle a Dios. Oran a Dios. No dicen que sí con rapidez. Yo le puse el ejemplo de comprar cosas. Inmediatamente, no, váyase allá y pregúntele a Dios si Dios no le gusta. O Dios no lo piensa hacer de esa manera. Entonces ustedes saben lo que pasó. Dice, ¿dónde fue que me quedé aquí? En el 34 fue. Ajá, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ¿de qué forma que lo vamos a hacer? Pues tú eres el ángel. Pues David, volvamos entonces a donde estamos. ¿Dónde era que estábamos? En 1 Samuel 30. David le dice, ¿lo seguimos y después lo alcanzaremos? Los detalles de David. Voy a buscar otra cita ahora. En esta cita que yo acabé de leer, David estaba en un aprieto. Yo quiero que usted mire el contexto en que le estoy hablando. David estaba asustado, en una crisis, porque no solamente estaba triste por sus hijos y su esposa, sino por los hijos y las esposas de todos esos hombres. O sea, es una doble porción de tristeza, de responsabilidad. Y en un momento así, la gente le gusta ser ligero, o somos ligeros. ¿Sabían? Ojalá pusiéramos atención a esto, porque Dios te está hablando es a ti, para que no cometas errores. Y no solamente te está hablando a ti que estás aquí en este auditorio, en esta iglesia aquí. Le está hablando a las personas que están viendo por el internet. Y le está hablando a los hermanos que en este momento están escuchando la radio. Porque esto va a salir por la radio. Y aquí estamos hablando de David como rey, que puede representar a un ministro en una iglesia. Pero te puede representar a ti en tu casa, en tus decisiones personales. Así que tú hablas para muchos lugares. Yo creo que este modelo es el de Dios. Jesús el Señor oraba en todo tiempo. Y todo lo que hizo se lo aprobó el Padre. ¿Cómo? Sentado, ¿no? Orando. Pedro, cuando Dios lo usó para abrir las puertas a los gentiles, que fue a predicar el evangelio ¿cómo que se llama? Cornelio. Pedro estaba orando en la azotea. Y Dios le habló consultando a Dios. Pero los piadosos cuando están en la crisis se van a preguntarle a Dios. Entonces David le hizo dos preguntas. Ustedes saben que en ese capítulo 30 Dios le dijo que sí, después él fue y le fue muy bien. Vamos a otra cita que tengo aquí. Aquí, acuérdense, David estaba en una crisis, pero en este otro lugar no estaba en crisis. E hizo lo mismo. Y me ministra eso. Ok, listo. Vamos ahora, pasen una paginita ahí. Y vamos a leer, tengo la cita aquí, en 2 Samuel, capítulo 1. O sea, pase una página ahí y vamos a 2 Samuel, capítulo 1. Así que lo que estoy estudiando es ciertas reseñas de las decisiones de David y cómo se comportó como hombre piadoso que nos representa a nosotros, a los que estamos al frente, consultando a Dios. Miren aquí, dice, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl. ¿La muerte de quién? De Saúl, el que perseguía a David. Dice que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag.
Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos también. Y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Parece ahí, es bueno que usted sepa, oiga bien, que David era perseguido por Saúl. O sea, David, esa noticia debería haberlo alegrado bastante, porque Saúl quería la muerte de David. Y si David hubiera estado detrás del trono de Saúl, hubiera estado doblemente alegre. Uy, qué bueno que lo quitaron. Ahora el que voy soy yo. Qué bueno que cayó. Qué bueno que se descalificó para que me suban a mí. Así que entiendan la noticia que le estaban dando a David. Le estaban diciendo, tu enemigo, el que te perseguía, ya. Y el hijo también, el que le daba el trono. O sea, los dos se fueron. Seguimos. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán y su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, ciertamente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza, y voy a añadir yo esto, y nada más y nada menos, y te la he traído a ti. Voy a repetir ahora lo que dice las Escrituras. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y la he traído acá a mi Señor. O sea, él entendía que cuando David viera esa corona y esa argolla, le iba a decir, ¡guau! ¡Fiesta! Acaba de morir mi enemigo. Tráeme la corona. Ese muchacho, mire, démele un regalo ahora mismo aquí. Se acabó la persecución. Póngame la corona. Sí. Pero miren el corazón de David, hermano. Ese es el contexto. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rascó. Está hablando de su enemigo. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. Porque por Saúl y por Jonatán su hijo. Dice, por Saúl y por Jonatán su hijo. Por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel. Porque habían caído a filo de espada. Párate ahí. ¿Por qué era que lloraba David? Vamos a repetir. Por Saúl. Ok, por Jonatán su hijo. ¿Y por qué más? Por el pueblo de Israel. Porque habían, dice, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel. Porque habían caído a filo de espada. ¿Tú sabes que yo veía en David? Veía a propósito. David, primeramente, por supuesto que en la mente de David no estaba ser el rey. David quería ser rey para Dios. Pero David, cuando Saúl murió, no solamente se lamentó por Saúl, sino porque el pueblo de Dios estaba en derrota. Era un líder que amaba la casa de Jehová. No solamente amaba su preferencia, ese reino. Este hombre pensaba en lo que significaba una derrota para Israel. Eso es un tipo de un ministro que ama a la iglesia. Que ama a la iglesia que está en la esquina. Que ama al ministro, por supuesto que es llamado por Dios. Porque yo no estoy hablando de impostores. Hay un montón de impostores en las iglesias que no son llamados por Dios y lo que se están es aprovechando de la fe de la gente, perdonen. Pero los hombres verdaderamente llamados por Dios, que Dios le establece en un lugar a levantar una iglesia, ese es mi pueblo también. Amén.
Pues David veía la casa de Israel como su pueblo. Se lamentó de que Israel había caído a filo de espada delante de los filisteos. Pensaba en todo lo que representaba Israel. No era localista, amaba toda la iglesia. Eso es un líder piadoso. No se alegra solamente de crecer él, se alegra de que la iglesia de Dios y el propósito de Dios se dé en toda casa, tribu y lengua y nación. Pídele a Dios que te revele tus pensamientos. Ese es un hombre. David le dolió que Israel había sucumbido delante de los enemigos. Él no era el que había perdido la batalla. A David le convenía. Este señor le trajo la corona. Se entristeció, se metió en luto, se rasgó su vestido. Eso es un tipo de duelo. Y estaba triste porque Israel había sucumbido. Yo lo veo como un tipo de líder que ama toda la iglesia. Que la iglesia de Jesucristo, aquella que ha sido lavada con la sangre de Cristo, y los ministros que son de Dios, que han sido establecidos, son sus hermanos. Y se alegra cuando la iglesia de la esquina crece, porque es de Dios y Dios la usa. Pero se entristece cuando pasa algo terrible, cuando el propósito es violentado o quieren acabar con algo de Dios, se entristece también. Entonces el corazón de David no era localista. El corazón de David veía a propósito. Así veo yo una iglesia de propósito y un ministro piadoso. Le duele cuando un ministro cae, que es de Dios. Cuando el diablo le mete una zancadilla, le duele cuando difaman. No se alegra. David se entristeció. Esto es lo que Dios me mandó a estudiar con ustedes. Pídele a Dios, yo oré para que nos dé entendimiento. Porque esto no son los mensajes de caramelos. Hermano, ahora se te llena la cartera de plata. Y ahora ya no va a tener que arreglar el carro. Y ahora ya no tiene que ir al médico. Y de ahora en adelante no vas a hacer cabeza. No vas a hacer cola, sino vas a hacer cabeza. ¡Wow, hermano! ¡Qué palabra! Aleluya, gloria a Dios, qué bueno está. Son de Dios esa palabra, pero Dios te está hablando de algo superior ahora. Dios te está metiendo en propósito, en algo de otro nivel, que no tiene que ver con beneficios físicos, tiene que ver con posteridad, con propósito, con altura. Dice, se entristeció David porque el pueblo de Dios había sucumbido. Entonces le dice al muchacho que trajo la noticia. Estaba esperando su regalo él. Sí, pues ya le traigo la corona. Yo fui el que propicié que muriera su enemigo. Y ahora yo sé que voy a estar a los lados del rey. Entonces lo llama y le dice. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Cómo dijo David? Debería haber dicho: ¿cómo no tuviste temor para matar a ese rey malo? No, porque a Saúl lo puso Dios. El pueblo lo pidió, pero fue Dios que lo estableció a Saúl. O sea, Saúl no era un rey impostor. Era un rey que el pueblo lo pidió así, Dios se lo dio como él era. Saúl no se puso él, Saúl lo pidió el pueblo. En otra palabra, era legítimo. No era ilegítimo. Ahora, los impostores no son legítimos. Porque un impostor nadie lo ha puesto. Pero cuando una persona Dios la pone y tiene una caída o se descarrila, el que lo puso tiene que quitarlo. Claro, tú no tienes que estar debajo de una cobertura de pecado. Lo que estoy diciendo es que el mismo que lo puso se va a encargar de desaparecerlo. Pero yo no voy a intervenir. Entonces David dijo: mira, tú no tuviste temor de matar al ungido de Jehová. Tú no tienes revelación de quién fue que puso a ese hombre a reinar ahí. Uy, se le pusieron las cosas difíciles al muchacho. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Ay.
Dios mío, muchachos, yo me río, perdóname, Señor, pero tiene que estar dificilísimo. No, pero este hombre está loco. Le trae la corona. Le digo que el rey que lo perseguía acaba de morir y él es el rey. Y en vez de darme un regalo, me manda a matar. ¿Cómo es que le llama ungido de Jehová a su peor enemigo? Ese es otro espíritu, hermano. Se parece al espíritu de Dios. ¿No le parece? Ese es otro espíritu. Eso es lo que Dios te ha enseñado por años a ti aquí. Por años. Desde que estuviste en la 99, en la 104, en el año 1999, te habló Dios de eso a ti. Y esos fueron los principios que puso en este lugar. Y usó estas enseñanzas de David para enseñarte el espíritu de Cristo. Dios estaba en Cristo. Y yo digo, Cristo estaba en David. Entonces David llamó a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. ¡Qué temor! Aún el que está en contra mía. Si es una persona que tiene una mayordomía con Dios, yo, mira, lo respeto. Aún Dios, cuando habla de reprender a Satanás, dice la Biblia, Jehová lo reprenda. Aún contra los enemigos tiene altura. Qué cosa tan linda. Bueno, pues yo quise leer este contexto, pero la cita que le iba a leer es la que voy a leer ahora. La que yo quería darle era otra. Este fue un contexto. Cuando usted continúa leyendo, dice en el capítulo 2, esa es la cita de hoy, capítulo 2, versículo 1. ¿Se acuerdan cuando hablé de las dos preguntas? Mire aquí. Cuando Saúl muere, que ya David no tiene competencia ni lo están persiguiendo, él es el rey. ¿Qué hubiera hecho usted cuando Saúl murió? Dice, no, yo soy indiscutiblemente el jefe aquí, dice David, a consultar a Dios de nuevo. Eso es lo que me ministra. Capítulo 2, versículo 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, otra vez consultando a Dios para algo que era obvio. Pero tú eres el rey, ¿para qué tú tienes que preguntarle a Dios? Si Dios acabó con tu enemigo y ya no es rey, tú no tienes que preguntarle a Dios que tú eres rey, tú tienes que echar para el frente. Hermano, yo he tenido situaciones así. No, hermano, yo voy a orar. Pero ¿qué es lo que tú tienes que orar? Hermano, tú vives orando todos los días. Si ya usted sabe que Dios dijo que sí. Pues mira, David no era así. Ni Cristo era así. Dice David. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Párate ahí. ¿Cómo dice? ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Contesta aquí, mire. Y Jehová le respondió, sube. Ya con esa yo me voy. Subiré a alguna de las ciudades de Judá y Jehová le contesta, sube. Ok, hermano, ensillen, vámonos. No, volvió otra vez a preguntar de nuevo. Porque como eran muchas ciudades, ¿ustedes se dan cuenta de lo que es ser específico? Por favor, ojalá Dios nos revele esto. Dios te está enseñando. Yo creo en la voluntad específica de Dios. Entonces le pregunta a David. Dice, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Entonces David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él dijo, a Hebrón. Entonces yo veo otra vez en David que era específico en la voluntad de Dios. Ahí me acordé de María cuando le dijo, ¿cómo será esto? Yo creo que los piadosos de este tipo no se lanzan corriendo. Por eso le apliqué a las campañas. ¿Dónde haremos la campaña? ¿Haremos una campaña en Queens? Sí. ¿A cuál de los vecindarios allá o qué sé yo? Porque boros no son. Pero aquí hay un montón. Elmhurst, Corona, Flushing, Jackson High,
Fresmero. Entonces David le dijo, bueno, ¿cuál de las ciudades? Hebrón. Entonces, esa cualidad, tú sabes lo que me ha ministrado a mí. Porque a veces uno se siente como que no avanza. Porque le pregunta tanto a Dios, pero la Biblia revela eso. Yo le dije a ustedes que Dios dio hasta los colores del tabernáculo. Y le dijo a Moisés cuando fue a inspeccionar el trabajo, dijo que estaba todo bien porque estaba hecho de acuerdo al modelo de Dios. O sea que Moisés iba determinando, este palo tiene tanta medida, déjame ver de cuánto le hicieron. Ok. Las cortinas son púrpura, déjame ver, son así. ¿Y qué medida tienen? Así inspeccionó Moisés. Entonces, a Dios se le sirve con detalles. Pero para tener detalles con Dios, hay que tener una mayordomía con Dios, hay que vivir para Dios. Ser un ministro piadoso no es cualquier cosa, porque demanda sacrificio. Una iglesia piadosa inquiere en el corazón de Dios de cómo serán las cosas, de qué manera lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr. No nos lanzamos. Uy, pero qué lindo es cuando Dios tiene detalles, hermano. Yo aprendí de Jesús. Tuvo detalles para todo. Nunca hizo nada que el Padre no supiera. Entonces, yo le oro al Señor por nosotros, porque nosotros no somos los más piadosos. Estamos muy necesitados de Dios. Pero Dios nos enseña a retomar el camino. Líbrenos Dios de tomar decisiones rápidas. Ahora, dos cosas que le quería apuntalar era que el primer ejemplo que yo le di en Cicla, David estaba en una crisis. En el segundo ejemplo, David, la noticia que estaba recibiendo era buena. Porque la noticia que le dio ese muchacho era para decirle, tú eres el rey. Sin embargo, la reacción de David no fue de esa manera. Inmediatamente consultó con detalles. Para nosotros, esto tiene especial importancia, hermano, porque así aprendimos de Dios. Y yo quisiera que esto que te estoy diciendo hoy, tú lo meditaras en tu corazón. No somos una iglesia ligera. Por eso a veces nos cuesta tanto las cosas, hermano. 15 años, 18 años para ver lo que estamos viendo. ¿Usted puede creer eso? 18 largos años. Sujetos a Dios, orando en todo y hasta que llegó el tiempo de Dios. Yo le conté a ustedes que una vez estaba tan desanimado que Dios usó al pastor Fernández para ministrarme una palabra que me levantó, porque yo estaba desanimado ya. Porque yo veía cuánto me costaban las cosas a mí. Y me siguen costando, porque no es fácil, pero es bíblico. Y yo estaba desanimado porque era difícil, no había manera de que nos ubicáramos, todo difícil. Ustedes se acuerdan una vez, hermano, que dimos 7 vueltas a un lugar que creíamos que la iglesia iba a estar ahí. Fue un error de nosotros, porque Dios dijo que era en Corona. Pero como yo había andado tanto en Corona y veía esto tan apretado, a mí no había ni para meter un alfiler aquí en Corona. Y nosotros sin fuerza. Nunca en mi vida me pasaba por la mente a mí que nosotros pudiéramos ser los propietarios de este edificio. En este lugar de Corona, este monumento que Dios nos dio a nosotros. ¿Cómo iba yo a pensar eso? Y cuando yo averiguaba por ahí, en unos locales pequeños, pequeñito, uno que está frente aquí a la iglesia, en ese tiempo me dijeron que eran $10,000 de renta. Estoy hablando de un chiquito que está aquí, ahí mismo, $10,000. Yo digo, mi madre, pero esto no puede ser. Entonces ya cuando yo vi que eso no se daba, comencé a pensar que se iba a hacer en otro lugar de Queen. Y de ahí resultó aquel lugar de un hermano, pastor, ¿se acuerdan? Que tuvimos para comprar eso. ¿Saben dónde fue eso? ¿Se acuerda alguno? En Elmhurst fue eso.
Y yo me fui para Elmhurst. Y entonces, como se estaba dando el negocio y el pastor de allá, que iban a salir de ese edificio, y ya todo amarrado, y yo alegre, hermano, y yo, bueno, aquí va esta pared, aquí va aquello, aquí se mueve el altar, dividimos acá. Uy, yo feliz, y ya los negocios ahí, buscamos, y una persona que nos representara, y estábamos empatando los negocios ahí, y todo ahí cayendo ahí, y alegre, y de pronto comenzamos a dar vueltas, a confesar que eso iba a ser de nosotros, que eso iba a ser de nosotros. Como niños, hermano. Y dimos 7 vueltas en los carros. Levanten la mano los que dieron vuelta conmigo esa vez. Ah, Rebeca, ¿usted no dieron vuelta conmigo? Ah, tú fuiste Ángel. Porque íbamos en los carros ahí. Eso va a ser de nosotros, eso va a ser de nosotros. Y después el hombre se echó para atrás, hermano. Y se desbarató el negocio. Y cuando yo vi eso, muchachos, se me bajaron las manos. Y después el lugar se encendió en fuego y se desbarató todo allí. No sé si antes o después llegó una hermana con un faro de luz, un tipo de un faro. ¿Sabes lo que es un faro? Un faro que se llama. Que los faros se usan en alta mar como una referencia, una señal. Y trajo el faro y trajo un mapa de aquí de Queens. Y en un culto así, ella no persevera en la iglesia, ella vino con una encomienda a decirme. Y después dijo al final, tengo una palabra, dijo, mira, esta es esta iglesia. Yo tengo el faro guardado ahí. Ahí está el faro, mire. La hermana me trajo esto. Yo sé. La hermana me trajo esto y me dijo, mire, esta es esta iglesia. Bueno, esta iglesia es un faro de luz, me dijo. Y entonces trajo el mapa. ¿Algunos se acuerdan de esto? Amén. Que lo vimos, ¿verdad? Perfecto. Entonces el faro se usa en alta mar como una luz, una señal. Entonces cogió el mapa y lo puso ahí. Me dijo, súbase ahí. Y me puso sobre Corona y me dijo, mire, en Corona Dios le da todo Queens. Y yo dije, bueno, otra vez Corona, Señor. Pero yo me subí en fe, puse mis 2 pies ahí en el mapa y dije, Corona. Y dije, Corona. Otra vez Corona, Señor. Y era en verdad, estamos en el corazón de Corona ahora. El corazón de Corona. Pero yo veía este edificio, había una iglesia fuerte aquí, con varios servicios, los hermanos salían a la calle. ¿Cómo yo iba a pensar que Dios me iba a establecer aquí? Pero aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno, póngase el cinturón ahora. Cuando Dios nos envió para Queens, que éramos, yo soy un anciano en el Bronx, pero yo estaba como anciano en el Bronx. Estamos hablando del año que 94, 95. Dice Dios, voy a levantar una iglesia en Queens. Y el ministro es Francisco Sánchez. Dijimos amén. Estaban ministros, apóstoles y profetas. Y dijimos, gloria a Dios. El pastor es Francisco Sánchez. Yo me alegré como David, qué bueno, gloria a Dios, un ministerio. Entonces nos reunimos un grupo. En ese tiempo estaba está el pastor Fernández, Hugo Comus y los ministros que estaban allí, otros ministros que ya no están. Y salimos, porque Dios dijo, es en Queens. Y salimos para Queens. Pero Dios dijo que era en Queens. ¿Me está oyendo? Pero como Dios nos enseñó a nosotros ser específicos, íbamos en el camino orando y Dios dijo, bordeen a Queen por todas las carreteras de Queen. O sea, lo que le llaman los highways aquí. Autopistas en otros países. Y comenzamos a bordear a Queen por las autopistas y darle vuelta a Queen. Y orando, preguntándole al Señor, ¿dónde va a ser la iglesia? Así hicimos. Vive Jehová en la presencia de quien estoy. Ya teníamos la voluntad de Dios.
Pero somos específicos como la Biblia revela. Y le preguntamos, ¿dónde va a ser la iglesia? Y por allá, después de dar mucha vuelta, dijo el Señor, Queen es reina, por tanto la corono. Y entendimos que era en Corona. Esto está avalado por la Biblia. Y entendimos que era en Corona. Entonces, cuando yo me fui para Elmhurst, me estaba olvidando del mandamiento, porque estaba ya en una crisis. Pero Dios dijo, es en Corona. Lo que pasa es que yo pensaba que iba a ser al otro día, como sucede ahora. La gente, vamos a levantar una iglesia. Y a los 2 meses tienen el local, ponen esto, ponen aquello, ponen esto, y se ponen a ordenar y a hacer cosas. No en medio de ti. Me costó 10 años de peregrinaje, de trato duro de Dios, de trabajo con sus manos para establecernos en este lugar. Y entonces sucedió que Dios dijo que era en Corona. Y pasaron 10 años. Y al final nos estableció en el mismo corazón de Corona. Por eso, mi hermano, oiga bien lo que le voy a decir. Yo me quedo asombrado como, perdónenme, como ministros de Dios cambian las iglesias de lugar como mudarse mudarse de barrio. Perdóname. O sea, ok, y la iglesia, no, ellos se mudaron, ellos están ahora en tal lugar. ¿Y cómo es eso? Yo no me atrevo a mudarme de aquí, porque aquí está la voluntad de Dios. Yo no elegí este lugar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que tú le mueves una localidad a Dios cuando Dios que le establece? Yo no me atrevo a salirme de aquí. Tiene Dios que mojarme el vellón muchas veces. Él, y decirme, mira, cambié de pensar. Porque las iglesias no las ponen los hombres, la establece Dios. Yo me quedo asombrado. No, están ahora en tal sitio. Pero ¿cómo es eso? Y no era un lugar establecido por Dios eso ahí. Cuando nosotros estábamos en la 9604, que estábamos de pasada, y Dios no, porque era en Corona, estábamos de transición. Terminamos aquí y Dios confirmó su palabra aquí. Y es increíble que Dios me habló en esa vez, me dijo, cuando ustedes se vayan, este local va a dejar de ser iglesia. Y vive yo en la presencia de quien estoy, que ya no hay nada ahí. Ahí hay otro negocio ahora de refrigeración. Pero aquí estamos en la voluntad de Dios, así que yo no me atrevo, porque Dios fue que dijo, en este lugar, y Él es que establece las iglesias. Entonces, Dios para mí es específico. Pero yo lo veo en la Biblia, tuvimos que vivirlo. Así que cuando Dios dice que va a hacer algo, Él dice cómo lo va a hacer. ¿Y de qué manera? ¿Está dispuesto a trabajar aquí así? ¿Está dispuesto a caminar en esta iglesia? Dijiste amén. Dijiste amén. No es fácil aquí. No es fácil. Hermanos ministros, hermanos ancianos, diáconos. Esto no es fácil. Yo me acuerdo que yo duré, ¿desde cuándo? 99 que entramos ahí, del 99. Bueno, fue en el 96 que comenzamos, pero estuvimos en la casa. Del 96 hasta el año 2005 son 9 años. Y de los 9 años, el altar que está aquí, los hermanos que ministran estuvieron aquí. Solamente hubo una, Dios removió el árbol, fue en el año 12 ahora. Pero aquí todas las personas que estaban tenían 12 años y más, y 15 aquí, ministrando. Y entonces, hermanos fieles caminando, y había un buen grupo de hermanos. Lo más normal era que yo hubiera dicho, bueno, voy a conformar
voy a conformar un gobierno aquí. Tú y tú y tú y tú son ancianos. Tú y tú y tú son diáconos. Yo duré 9 años llorándole a Dios por ancianos y diáconos. Oigan, pero ¿qué es lo que usted está diciendo? Y esos hermanos estaban aquí en la iglesia, perseveraban, pero Dios no me había dicho no levante a ninguno todavía. Y yo no podía hacerlo. El día que yo llamé a los primeros 2 ancianos, yo lloré en el altar. Vive yo en la presencia de quien estoy. Porque predicando un día me dijo, llama a fulano. Y yo lloré. Dije, Señor, gracias. Y llamé a fulano, pensé, Señor te llama hoy porque te va a apartar para el ministerio de ancianos. Y aquí está el hermano Jesús. ¿Dónde está Jesús? Jesus. No, a ti, Jesus. Estoy volando, Jesus, ahora. Y estaba un día predicando allá en él. Levante, ustedes son testigos de esto. Y terminé el mensaje y le pido a los hermanos, hermano, que Dios le bendiga. Y me dice Dios, llama a Jesús y dile que él es un diácono. Y yo dije, Señor, ya el culto se terminó. Te dije que lo llame. Y le dije, hermano, perdonen, párense ahí. Jesús, Jehová te dice que te aparta hoy para el ministerio de diaconía. ¿Sí o no, Jesús? Mira, póngale la cámara. ¿Sí o no? Así Dios nos ha guiado, hermano. Y ese día el culto se convirtió en otra cosa porque ya se iban los hermanos. Y yo tuve que decirle, hermano, me insistió, llámalo ahora. Pero Señor, el culto se terminó, llámalo y dile que este día Dios lo aparta para ser un diácono aquí. Así Dios nos ha guiado. Esa es la verdad. Y los que tienen años saben si le estoy mintiendo. Pero está basado en todo esto. En esta palabra es verdad en medio de ti. Para que tú lo sepas. Pero yo prefiero esta, porque esta es la bíblica. Esta es la bíblica. ¿Y sabe qué dice las escrituras? Que el Señor Jesús, que nos representó a nosotros, estuvo orando en el monte y cuando descendió, eligió a aquellos que iban a seguirlo, porque el Padre se lo dijo primero. Lo que pasa es que este modelo no todo el mundo le gusta, porque para vivir este modelo hay que morirse. Hay que estar muerto. Hay que dejar de soñar y de pensar para que piense Dios. Es la verdad lo que le estoy diciendo. Y que Dios nos ayude a vivir esto. Que Dios nos renueve en estas cosas, porque somos seres humanos, frágiles, emocionales. Con las crisis cambiamos. Con las presiones del pueblo. Dios nos ha dicho que no es el pueblo el que gobierna, sino es Él. ¿Se dan cuenta qué mensaje que Dios nos ha mandado a hablar ahora? Esto no tiene ninguna emoción lo que estamos hablando. ¿Usted se siente emocionado aquí hoy? En el espíritu tal vez. Pero esta es palabra de Dios. Yo prefiero este modelo que otro. Porque lo hemos vivido. Ha sido muy duro. Difícil de vivir. Pero así ha sido. Y todo esto que Dios nos ha dicho. El pecado que cometimos aquí fue desoír esto que ustedes están oyendo hoy. Es tiempo de volver a meternos en ese baño. Mira. Bañarnos y mojarnos de nuevo. Tú ves cómo usted se mete en la piscina, se mete seco. ¡Tum! Y se vaya abajo. Y después sale así mojadito, así. Báñese otra vez en eso. Sumérjase en los principios de Dios y en la mayordomía y salga de nuevo mojadito de nuevo. Entonces, mire, concluyendo, hermano. Lo que le quiero decir es que esta mayordomía que yo le estoy leyendo de David es la mayordomía que la Biblia enseña. Así debe vivir la iglesia. Así. Y es el modelo que yo quiero vivir. Y lo quiero para mi casa, para mis hijos y para mi familia.
Que Dios nos ayude a creer esto. Que Dios nos ayude a caminar así y que nos unamos todos. Amén. Ustedes supieron algo del pasado nuestro. De cómo anunció esto, cómo fue específico Dios y la manera que nos trató Dios para después establecernos. Y ya le dije que en marzo, ese marzo cuando entramos a la 104, es profético para nosotros. Ese 10 de marzo, ¿verdad? Es profético para nosotros. Porque para mí Dios marca los años ahí. Una cosa es el calendario secular y otra cosa es el calendario de Dios para nosotros, ministerialmente hablando, estoy hablando. Porque muchas cosas se comenzaron aquí al final del 13. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Porque era 14. Y el 15 lo comenzamos en el 14. Ya usted va sabiendo, ¿verdad? Bueno. Dele un aplauso al Señor. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Continuamos después. Amén. Vamos a seguir después. Continuamos estudiando y viendo lo que Dios revela en la mayordomía del rey piadoso que se llama David. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a cantar una alabanza y nos vamos a despedir. Y Dios añada bendición a esto que hemos hablado hoy. Y vamos a cantar, somos pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Esa es la alabanza que Dios me pone en mi corazón. Así que cantémosle al Señor, ustedes y los hermanos que están en el internet ahora. Amén. Amados, cojan este dato. Es verdad. ¿Sabe que Dios le acordó a mi hermana aquí? Que un 2 de febrero del año 2000 fue que nosotros entramos a la 9604. ¿Se acuerda? Un 2 de febrero del año 2000. Hoy es 2 de febrero. Pero estamos en Canaán ya. La tierra que fluye leche y miel. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús levanto mi mano para bendecir a tu pueblo. Hermano, que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su dulce misericordia. Que Jehová el Dios altísimo alce sobre ti su rostro y ponga en ti su dulce y delicada paz. Que Dios te bendiga y te prospere y te lleve con bien. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Dale un aplauso, Señor. Amén.